Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de Abrir toda la Biblia. En este tiempo que hemos vuelto al Nuevo Testamento, que estamos leyendo la primera de las cartas que el apóstol Pablo escribió a la gente de Corinto, esa importante ciudad del sur de Grecia, de la llamada provincia de Acaya, y estamos haciendo el repaso para ubicarnos siempre en lo que llamamos el contexto, ¿no es cierto? Mirando dónde estamos ubicados y tratando de seguir, en este caso, mirando al autor, que en esta carta vemos al apóstol Pablo, no sé si decir en todo su esplendor, porque tengo que explicar en cuanto a qué. Es una carta en la cual está guiando a la iglesia de Corinto en temas y problemas especiales, serios, como hemos visto hasta ahora, consejería de todo tipo, pero también se ve en el trasfondo que él estaba contestando cuestionamientos que le hacían los hermanos de Corinto, preguntas de cómo actuar frente a determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cada capítulo, con las divisiones que le han hecho, va tomando distintos temas que tienen que ver con la vida eclesial, mucho más hacia adelante, con la vida personal, pero en todo, el apóstol Pablo está hablando desde lejos. Dijimos que escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, pero está hablando como un padre que cuida a sus hijos, está cuidando a estas iglesias que en el mundo en donde están inmersas, en una ciudad griega, pero dentro del Imperio Romano. Por eso los temas que acá aparecen tienen que ver con cuestiones que enfrentaban los cristianos muy complejas, ¿no? De cómo actuar, de cómo cimentar su fe. Bueno, por eso pusimos hoy de nombre los valores del reino, ¿sí? No sé si menciona la palabra reino, pero está transmitiendo en cuestiones concretas, como el caso de inmoralidad muy serio, que hemos visto en el último programa, hasta actitudes frente a los paganos, a su testimonio cristiano frente a los paganos. Bueno, y le di un repasito, ¿no? Porque en medio de esos temas que él trata concretamente, pero hay afirmaciones donde él plantea, capítulo 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Así que en medio de cuestiones muy concretas, estaba también Pablo enfrentando críticas y se defiende muy fuertemente en cuanto a críticas que los hermanos de la iglesia, de temas de liderazgo y todo eso, pero sigue avanzando en el capítulo 4 cuando les habla de no juzgar, y aparte explicando, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos muy amados, ¿sí? Entonces estaba con esa actitud, estaba cuidándolos, transmitiendo valores, afirmándolos en lo que significaba ser cristianos, aunque no tuvieran trasfondo israelita, como para conocer las leyes de Dios, pero estaban ahora en un camino en el cual les está aclarando, y no solamente una vez, el significado de que el Espíritu Santo habitaba en ellos y tenía que guiar todas las conductas. Bueno, vimos en el capítulo 6 también pleitos entre creyentes, y después llegamos a ver también donde plantea el tema de la inmoralidad sexual y dice, huyan de la inmoralidad sexual.
Y vuelve nuevamente al terminar el capítulo a decir, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y ahí habló de que fueron comprados por el precio de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Vamos al capítulo 7, consejos matrimoniales, dice, de manera que se mete en todos lados, en todos los temas. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Acá tenemos el dato de que les estaban diciendo, don Pablo, ¿qué hacemos frente? Es mejor, no es pregunta, él dice, es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Acá aparece, si no me equivoco, una mención concreta, ¿no? a la obra satánica. Ahora bien, esto lo digo como una concesión, no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los, ¿qué quiere decir como yo? Acá lo dice. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. De manera que no se sabe exactamente si era soltero o viuda. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Tema muy específico. Todo lo trata. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. En medio de recomendaciones muy concretas, un principio, no un valor. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. La condición, el Señor le asignó, el Señor ha llamado. ¿Sí? ¿Cuánto dice eso acerca de la consulta al Señor antes de tomar decisiones de este tipo? Fue llamado, y acá lo amplía, fue llamado a alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado a alguno sin estar circuncidado, como los gentiles, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos de Dios.
hoy hay una gran, no sé si decir presión, pero judaizante de cumplir los mandatos del Antiguo Testamento. La libertad en Cristo es porque como el Evangelio llegó para todas las razas, etnias y pobladores del mundo, entonces las cargas de los israelíes, de los israelitas tenían valor para ellos en su relación con Jehová y el pueblo que el Señor había formado para sí mismo. Pero ahora, en medio del Imperio Romano, y sobre todo después de Jesucristo, que hizo que su último mandato fue que todo el mundo salga y predique hasta lo último de la tierra. De manera que a los de una situación o de otra le dice, en este caso, a los gentiles que no se circunciden. Para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha. Interesante esto, no estaba diciendo que se queden esclavos para toda la vida, si podían tener la posibilidad. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor, ha sido liberado, hecho libre en su interior. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo del Señor. Esta es una enseñanza fantástica, ¿no? La esclavitud y la dependencia del Señor, dos ubicaciones que tienen que ver con la identidad del cristiano, ¿sí? Libres porque el Señor nos hizo libres por la verdad que nos hizo libres que enseñó Jesús, pero a la vez esclavo del Señor. Ustedes fueron comprados por un precio. Vuelve a decir la frase que habíamos visto en el otro capítulo. Fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando el Señor lo llamó. Y estaba solucionando un montón de problemas, ¿sí? De las prácticas de los israelitas, del tema de la esclavitud. Evidentemente, ese no era el tiempo en el cual Jesús podía haber enseñado, y los apóstoles tampoco, a totalmente anular la esclavitud. Faltaba mucho tiempo hasta que la humanidad madurara como para poder abolir la esclavitud. Y le costó a grandes países muchas luchas y mucho tiempo. Sin embargo, el Señor dio a los que eran esclavos una identidad. En otras cartas del apóstol Pablo tenemos indicaciones para los esclavos, para los amos, de manera de que el cristianismo estaba poniendo completamente cosas nuevas, aún dentro de las características de la sociedad de esa época, ¿no? Ahí entraba también eso que las mujeres no hablen en la congregación, porque eran cuestiones públicas, sociales, tan culturales, tan importantes, que había enseñanza sobre todo para la libertad interior, libertad personal, sobre todo porque los cristianos son y serán personas en las cuales habita el Espíritu de Dios. Pablo lo acaba de decir acá y lo va a decir en otras cartas también. Bueno, acá van a las solteras. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia de Dios, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, de ese momento del Imperio Romano, es bueno que cada persona se quede como está.
¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. Evidentemente, Pablo era soltero, creo. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. No sé si vuelve a decir nuevamente eso, nos queda poco tiempo. Acá hay varias interpretaciones, ¿no? Una es que Pablo creyera como habían recibido la iglesia primitiva, esa idea que el Señor iba a volver pronto. Pero otra es que Pablo sabía que su vida corría peligro permanentemente con las persecuciones del Imperio Romano, de manera que él tenía lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos, que se apuren porque los tiempos son malos o porque por trabajar de día, había enseñado Jesús, que es cuando se puede obrar. De manera que dice, ¿dónde está lo de...? Nos queda poco tiempo. El versículo 29. Es un largo capítulo este, el 7, largo capítulo. Recién vamos por el 29 y falta bastante. Nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, ¿sí? Dentro de esas posibles explicaciones. Pero lo que de alguna manera está diciendo, no se aferren ni a las situaciones, ni a las cosas, ni a las posesiones, ¿sí? En realidad él lo habla desde él porque él era un ejemplo. No tenía casa, lugar, iba por los distintos lugares del Imperio Romano, iba habitando seguramente en casas de los creyentes que lo invitaran a quedarse, saliendo corriendo por una persecución y cruzando de nuevo al Asia o volviendo a Europa. Él estaba absolutamente, no estaba agarrado a nada, no estaba atado a nada. Él tenía esa libertad que le daba, que no estaba pensando en sí mismo en primer lugar, sino que estaba pensando en los otros. Y esos otros eran las iglesias que el Señor le había permitido crear. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Acá da su explicación. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa por las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo que por su propio bien, no para poner las restricciones, sino que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. De manera que consejos muy prácticos, domésticos, desde su propia experiencia y de la enseñanza que el Señor le había impartido para que de poner las cosas en el lugar que correspondan, ¿no? Tanto en la vida matrimonial, en el manejo de la soltería. Si alguno, pero sigue diciendo más cosas, versículo 36, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a la madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Acá debiera hablar de matrimonios que se prometían desde muy jovencito. Con eso no peca, que se casen, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está demasiado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa
hace menor, hace mejor. Y vuelve varias veces, ya lo dijo, el que quiera estar como yo es mejor. Él estaba animando a que hubiera más misioneros, más evangelistas que salieran libres de las ataduras que da normalmente una familia, salir a predicar el evangelio y extender el reino de Dios, porque esa era su prioridad. Y al final del capítulo 7, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Miren que cierre como para sé yo. Manténgase soltero. Esta es la cuarta vez que dice el tema, ¿no? De manera que, bueno, bien. Como todas las enseñanzas del apóstol Pablo, absolutamente honestas. Honestas en su manera de vivir, en su manera de enfrentar las cosas y también en lo que él creía que era la mejor enseñanza para los cristianos que estaban viviendo en las dificultades del mundo a causa de la crisis actual. Frase que usamos perfectamente nosotros en este tiempo, ¿no? Pero en el primer siglo igual, crisis actual. Bueno, capítulo 8. Vuelve a tomar otro tema que seguramente le habían preguntado. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Acá otro valor del reino para enfrentar cualquier tipo de problema que hubiera en cuanto a comportamiento. Así que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Esto parece mucho a las afirmaciones del apóstol Juan en la primera carta de Juan, ¿no? Pero está planteando acá un valor del reino. Por supuesto que el conocimiento es bueno, pero el amor es lo que no es solo conocimiento, como sería el otro planteo, porque el conocimiento siempre falta más. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber, siempre falta más, debe desarrollarse más. Pero el que ama a Dios es conocido por él. El amor que, según Romanos 5, dice que el Espíritu Santo nos ha dado, el amor de Dios, es aquello que hace que nos mantengamos, nos movamos, nos definamos frente a todas las decisiones de nuestra vida, porque van a ser movidas por el Señor, orientadas por el Señor. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, está reconociendo al imperio romano que se había traído todos los dioses de los griegos y solamente les había cambiado el nombre. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Estos son las bases de los valores del reino que tenemos en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y que en medio de temas concretos de la vida, Pablo va mechando, de modo que les quede firme. No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay nada más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe, divinidad, marca la divinidad de Cristo y por medio del cual vivimos. Pero
y ahí va a tratar el problema que le han preguntado seguramente, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos están tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Está plantando principios realmente, pero evidentemente este tema complicaba mucho, ¿eh? Lo tenemos en otras cartas tratado porque era motivo de caer, hermanos, y de que hubiera juicio si comía, si no comía. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. No miré acá las referencias, pero seguramente las referencias van a mandar a Romanos 14, donde está este tema tratado así, con mucha claridad. Tengan cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los gentiles, para los débiles, Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, comer en el... Evidentemente, después de los animales sacrificados a los ídolos en los templos, no solamente lo hacían los israelitas para perdón de pecados, sino también los paganos lo hacían como ofrendas a su Dios. De manera que lo que supongo es que luego se vendía esa carne, para que lo aprovechara todo el mundo, una vez que había sido hecho el acto ese de la ofrenda. Pero entonces, a ver, te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo esa carne, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Quizás con conciencia culpable, ¿no? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Si vos lo hiciste sin ningún problema, usando tu libertad, sin que fuera ninguna aberración, pero para el otro era un acto que le movía la afirmación y la seguridad que podría tener con respecto a las creencias cristianas, sobre todo en ese tema tan importante. No la carne sí o no, sino el hecho de la adoración, de algo que significa la adoración a un ídolo pagano. Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. ¿Estamos? ¿Se entendió bien? Se está hablando con toda claridad, ¿sí? No son estas instrucciones, estos consejos de Pablo no son así autoritarios, aunque muestra mucha autoridad, pero en todo está mostrando las cosas de un lado, del otro, haciendo entender y haciéndoles entender este principio, este valor del reino fundamental que un cristiano tiene que tener conocimiento, pero por sobre el conocimiento lo que tiene que tener es el amor de Dios, de su relación con Dios y de su relación con los demás. Y entonces, a ver cómo termina. Por lo tanto, versículo 13. Versículo 13. Si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Esto no es a favor del vegetarianismo, no es. Lo que habla, no comeré más carne sacrificada a los ídolos, que la gente lo supiera y que la consiguieran de esos lugares donde se estaba sacrificando a los dioses vanos que llenaban el imperio romano. Qué bueno es leer estas cartas entendiendo bien el contexto, porque si no podría parecer una exageración del apóstol Pablo, un hombre
cerrado, ¿no es cierto?, autoritario, pero él va enseñando apelando, o sea, reconociendo que los cristianos tienen conocimiento, conocen la palabra, están aprendiendo en la iglesia y están aprendiendo los valores del reino. Pero en la sociedad en la cual se vive es donde había que entender las cosas que pasaban, las posibilidades que había, y los cristianos moverse, sobre todo con amor. Este era un tema que podía causar juicio de un creyente nuevo hacia un creyente líder o conocido de la iglesia, o discusiones unos con otros. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. El cristiano es alguien que vive sobre los valores del reino, ¿no? Pastor Sebastián Golucio en un último mensaje dijo: funcionar en el mundo con los valores del reino. Y ahí está entonces una llave importantísima y especial para la manera en que nos movemos, con aquellos que son débiles en la fe, con los que tienen mucho conocimiento, y que todo, la base fundamental sea el amor que Dios puso en nuestras vidas. Excelente, hemos llegado al capítulo 9 y acá tengo el título de los derechos de un apóstol y Pablo sigue hablando y enfrentando, confrontando con toda la realidad de la iglesia del primer siglo, que es tan bueno para nosotros, para aprender hoy, para también confrontar en relación con los valores que a veces también mucho peores y mucho más lejos de Dios que tenemos que enfrentar en este tiempo. Muy bien, seguiremos mañana leyendo esta fantástica carta del apóstol Pablo. Que Dios los bendiga ricamente.